En este vídeo abordaremos los distintos enfoques que hoy nos podemos encontrar sobre la evaluación en la educación superior. Y para ello intentaremos dar respuesta a los interrogantes que son esenciales cuando abordamos o enfrentamos un proceso de evaluación. El primer interrogante con el que nos enfrentamos es intentar dar respuesta a la finalidad, el para qué estoy evaluando, para qué evalúo. En este sentido, podemos abordar el proceso de evaluación con la finalidad de certificar o informar al estudiante y otros interesados, como puede ser el profesorado, comunidad educativa, padres, etcétera, de la competencia del estudiante en relación a los resultados del aprendizaje. Podríamos decir que esta es la finalidad fundamentalmente mayoritaria que abordamos en la universidad, y a esto lo podríamos denominar evaluación del aprendizaje, ese enfoque de entender la evaluación del aprendizaje. Pero existe un segundo enfoque para dar respuesta a este interrogante, y podemos decir que voy a evaluar pues para permitir, sobre todo al profesorado, determinar cuáles son los pasos que se pueden dar para que el estudiante pueda avanzar en su aprendizaje. En este caso el enfoque está más centrado en la perspectiva del profesor, en el sentido de que sirve para reflexionar cómo lo estoy haciendo, qué tipo de actividades se están realizando, cómo estoy organizando el proceso y en qué medida tendría que cambiar o modificar el mismo para favorecer el aprendizaje del propio estudiante. Y por último, un tercer enfoque que nos encontramos es entender la evaluación como aprendizaje. Y en este sentido, la finalidad es guiar y aportar oportunidades para que cada estudiante por sí mismo sea capaz de monitorizar y reflexionar de una manera crítica sobre su proceso de aprendizaje e identificar qué pasos son los que tiene que dar a continuación. Por lo tanto, en este caso, el papel preponderante es del propio estudiante. Nosotros como profesorado lo que podemos hacer es guiar y orientar y ofrecer espacios y oportunidades para que el alumno se apropie, se empodere de su proceso de aprendizaje. Un segundo interrogante al que tendríamos que dar respuesta es el de ¿qué estoy evaluando? ¿En qué estoy centrando la evaluación? Y en este sentido, desde el enfoque de la evaluación del aprendizaje, podríamos decir que lo que estoy evaluando es en qué medida los estudiantes pueden aplicar los conceptos clave, el conocimiento, las habilidades o desarrollar determinadas actitudes que estén relacionadas con los resultados de aprendizaje. Pero en cambio, si lo vemos desde el enfoque de la evaluación para el aprendizaje, lo que estoy evaluando es el progreso del estudiante y qué necesidades tiene de aprendizaje en relación a los resultados de aprendizaje que se esperan conseguir. Por tanto, lo que estoy viendo es qué necesidades está planteando el estudiante y qué necesito realizar para poder dar respuesta a esas necesidades. Y desde la evaluación como aprendizaje, lo que se intenta valorar o evaluar es el propio pensamiento de cada estudiante sobre su aprendizaje. Es decir, que seamos conscientes de cómo aborda el estudiante su proceso de aprendizaje, qué estrategia utiliza para apoyar o retar ese aprendizaje y qué mecanismos utiliza para adecuar y avanzar en su aprendizaje. Sería evidentemente una situación más de tipo dialógico en la cual interaccionan profesor, profesorado y estudiante para analizar y ver cómo está abordando las tareas de evaluación, cómo las está enfocando, qué está realizando, dónde puede estar cometiendo los errores y cómo puede dar los pasos siguientes. Por tanto, aquí también el papel es fundamental, el papel del propio estudiante. Y por último, el tercer interrogante al que habría que dar respuesta es ¿qué estoy valorando? Desde el enfoque de la evaluación del aprendizaje, pues podríamos decir que lo que estoy valorando lo que estoy emitiendo al fin y al cabo son juicios de lo que un estudiante al final logra. Es decir, es un proceso o una evaluación, digamos, sumativa al final de un determinado proceso. Pero en cambio la evaluación para el aprendizaje lo que realizo son juicios
para ayudar al estudiante en su camino hacia cómo conseguir los resultados de aprendizaje. Claro que entender la evaluación como aprendizaje implica que la evaluación tiene que tener valor de aprendizaje por sí misma. Es decir, abordar una tarea de evaluación en sí mismo es un proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la situación que hoy vivimos en nuestras universidades? Fundamentalmente podríamos decir que podría representarse por esta pirámide, de tal manera que esencialmente la inmensa mayoría de lo que hace el profesorado podríamos situarlo o caracterizarlo como ese enfoque del aprendizaje. Una evaluación quizá finalista para certificar o acreditar y para emitir unos juicios sobre la consecución o no de unos determinados resultados. Pero consideramos que el camino debería de ir hacia invertir esta pirámide de tal forma que el sustento de todo el proceso de evaluación se sustentara en esa concepción de la evaluación como aprendizaje, de tal manera que sea el propio estudiante quien se empodere de su proceso de aprendizaje, y ello permitirá una consolidación de un aprendizaje, de una autorregulación que le permitirá un aprendizaje a lo largo de la vida. Para profundizar en estos temas recomendamos los textos de Samuel McDowell en Montgomery y sobre todo el capítulo de Young y Bauth en el que centran y conceptualizan lo que es la evaluación como aprendizaje. Muchas gracias.